Ok, chicos, entonces hablábamos acerca de la segunda y primera ola mesotelial. Ya, espero esa parte haya quedado bastante clara, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos con lo que viene a ser el segundo trimestre. Lachman lo pone así como segundo trimestre, ¿ya? Él agrega que en el segundo trimestre la corteza comienza a secretar dehidroepiandrosterona. Ya saben que esto es, ¿qué cosa? Si retrocedemos más acá, si retrocedemos más en nuestras diapositivas, vamos a encontrar que la dehidroepiandrosterona, esta de acá, va a ser el precursor de la androstenodiona, que va a dar como resultado los andrógenos, ¿ya? Entonces, esa parte Lagman la resalta bastante, ¿no? Que la corteza comienza a secretar este precursor. Quiere decir que comienza a secretar andrógenos, ¿no? Ok. La corteza fetal involuciona poco después del nacimiento, ya lo habíamos hablado. Como les digo, esto es prácticamente todo lo que te dice Moore y esto es prácticamente todo lo que Lachman habla acerca del tema, ¿no? Entonces te dice que la corteza fetal involuciona poco después del nacimiento, ¿ya? Acá nos dice acerca de lo que es la zona transicional y todo eso, pero no nos mencionan cuándo exactamente disminuye la corteza fetal. Nos dice solamente que las glándulas suprarrenales disminuyen de tamaño a medida que la corteza fetal va involucionando durante el primer año de vida. Y acá nos ponen que involuciona poco después del nacimiento, o sea, empieza ya su decrecimiento. Si el pico era así, ¿no? Entonces va bajando hasta que ya no queda absolutamente nada de corteza fetal, ¿ok? Que es lo ideal, ¿ya? Y las células que quedan van a ser las que se diferencian en las tres capas definitivas de la corteza, ¿ok? Mientras se desarrolla la corteza fetal, las células de la cresta neural van a formar las células de la médula suprarrenal, que son las células cromafines. Esta es pregunta de examen. ¿Qué células forman a las células cromafines? Ya saben que son células de la cresta neural. Bien. Ahora, correlacionándolo con la clínica, ¿qué trastornos embriológicos pueden presentarse gracias a todo lo que hemos hablado? ¿Ya? Empezamos. Los feocromocitomas. Feocromocitomas viene de oscuro, viene de color, el cromo, el cito es célula y el loma ya saben que se refiere a un tumor. Entonces, el feocromocitoma, según la terminología, va a ser un tumor, ¿ok? Ay, perdón. Los que ven mis clases saben que yo con estas herramientas no funciono muy bien. Ok, entonces, según la etiología o la terminología, va a ser un tumor oscuro. ¿Y por qué oscuro? Por las células de estas células, chicos. Miren, las células cromafines. Y por eso acá, de la nada, no las pinto de este color. Lo que pasa es que las células cromafines tienen una característica, tienen un color pardo, ya tienen un color parduzco estas células, ¿ok? Tienen un color pardo, así como los ven en la imagen. Por eso es que yo las había pintado de ese color pardo. De ese color son las células cromafines, más o menos. Entonces, por eso es que se llama feocromocitoma. Entonces, este feocromocitoma, como lo dice o lo menciona acá, es un tumor raro de la glándula suprarrenal, ¿ya? Es un tumor poco frecuente. ¿Y de dónde se origina ese tumor? De las células cromafines, ¿ya? De las células cromafines, ¿de dónde? ¿De dónde vienen las células cromafines? De la cresta neural. Entonces, cuando hay una migración o una proliferación exagerada, ¿no? De estas células cromafines, estas células van a convertirse en una masa.
en una masa de células ectópica, en una masa de células que no debería de formarse y van a generar un tumor, ¿ok? Ese tumor, como su misma definición lo dice, es un tumor poco frecuente, o sea, ocurre en un porcentaje bastante bajo de pacientes. No es frecuente, ¿ya? No es algo que puedan ver siempre en la práctica clínica, pero sí se ha visto. En pacientes que están con hipertensión resistente se tiene que hacer un estudio para descartar feocromocitoma, ¿ok? Muy bien. Entonces, este normalmente está localizado en la médula suprarrenal, ¿ya? Entonces, la mayor parte de ellos se genera en lo que es la médula suprarrenal. Sin embargo, el 10% de los que restan, o sea, el 10% de los restantes, lo hace en otros sitios. Quiere decir que lo hacen fuera de la glándula suprarrenal. O sea, la glándula suprarrenal puede estar totalmente normal. La diferencia es que el tumor puede aparecer en el abdomen, el tumor puede aparecer, ¿no? Puede aparecer en el abdomen, el tumor puede aparecer en, por ejemplo, en el mesotelio, ¿no? El tumor puede aparecer también en, en el hígado, puede aparecer en cualquier lado, ¿ok? Pero por lo general aparece en el abdomen. Ya sería demasiado raro que aparezca en el hígado, que aparezca en el intestino, ya sería bastante raro, pero lo hace siempre en las cavidades abdominales. Ya siempre, siempre, siempre lo hace en las cavidades abdominales. Ya en cualquier parte de la cavidad abdominal, sobre todo en la parte peritoneal, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, entonces el 25% de estos casos es de tipo familiar y se ha relacionado con mutaciones del gen RET. ¿Ya? Con estas mutaciones se puede asociar el feocromocitoma. Y este gen RET, ¿qué hace? Participa en la migración de las células de la cresta neural. La cresta neural saben que es una estructura y de esta cresta neural tienen que migrar las células. Miren, acá se los he puesto. Estas células de la cresta neural no es que se localicen en el lugar donde va a ser la glándula suprarrenal. No, estas células de la cresta neural tienen que viajar hacia esa zona. Entonces, en el proceso de viaje, puede ser que algunas se queden por acá. Y si se quedan en otro lado, entonces ahí es donde forman el tumor. Ahora, si estas proliferan demasiado y ya no ingresan, porque son demasiadas, entonces también se puede formar un tumor. ¿Ya? Entonces, estas células, acuérdense, estas células no pueden eh, estar como que en el mismo lugar donde va a ser, no. Estas células tienen que migrar de otro sitio, ¿ya? Del sitio donde pertenecen para poder llegar a esta parte, ¿ya? Entonces, seguimos. Entonces, esa es la mutación más importante. ¿Y cómo o qué características tienen estos tumores? Ustedes ya saben que eh, todo acá se deduce. Si hablamos que la nora y la adrenalina, yo se los he dicho varias veces, estas hormonas, estos neurotransmisores, ¿ya? Actúan de manera simpática. Ustedes ya saben, o imagino que habrán estudiado el sistema nervioso simpático, quizás, no sé si lo habrán estudiado ya en nervioso, pero el sistema nervioso simpático, acuérdense, para siempre, para toda su vida, es el sistema de huida. Es este sistema que se activa cuando nosotros queremos escapar. Ustedes imagínense una persona escapando. Una persona escapando no tiene hambre, no hay movimiento peristáltico. ¿Ok? Esa es una. ¿Qué más? Aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su gasto cardíaco, aumenta la vasoconstricción, perdón chicos, aumenta la vasoconstricción de las arterias, aumenta la presión arterial. Todo eso pasa con la activación de nora y adrenalina. ¿Ya? Entonces, al momento de producirse estas hormonas de manera excesiva, ¿qué es lo que va a pasar? Generan episodios de hipertensión, episodios paroxísticos de hipertensión, porque si se van a estar secretando constantemente, entonces van a elevar la presión arterial. ¿Y cómo la elevan? Simplemente llegando a los receptores específicos, ¿no? A los receptores cardíacos específicos que son los alfa receptores, los beta receptores, ¿ya?
Entonces, que al momento de llegar a sus receptores hacen su trabajo y ya. Entonces, estos pacientes pueden estar o presentar taquicardias, pueden presentar agitaciones, pueden presentar sudoración excesiva. No, bueno, la sudoración excesiva era bueno, pueden presentar una sudoración excesiva por el trabajo cardíaco que se presenta demasiado, ¿ya? Entonces, acá les he dejado una imagen. Tenemos la triada clásica. Entonces, ¿cómo tú diagnosticas un paciente con feocromocitoma? Cefalea episódica de tipo palpitante. O sea, tú le preguntas al paciente, ¿cómo es su dolor de cabeza? Entonces él te dice, doctor, siento que me palpita la cabeza, como que si me latiera, ¿no? Entonces, si te dice eso, ya. Además de eso, ¿qué tiene que ver? Palpitaciones y taquicardia en el pecho, ¿ya? El paciente llega por palpitaciones al pecho, llega siempre porque se agita, llega por diaforesis, como les digo, a consecuencia del trabajo cardíaco, a consecuencia de todo esto, se presenta una sudoración excesiva, ¿ya? Se presenta sudoración excesiva, entonces se presenta diaforesis. También tenemos las 5 Hs, ¿no? Que son la hipertensión, la hiperhidrosis por el sudor excesivo, las hot flashes, que son los bochornos, ¿ya? Pero por la mnemotecnia lo mantenemos con flash, ¿no? Presentan bochornos, presentan cefalea y estado hiperadrenérgico, frecuencia cardíaca aumentada, gasto cardíaco aumentado, ¿ok? Todo un cuadro hiperadrenérgico o simpático mimético, como lo quieran llamar. Entonces, acuérdense siempre de las 5 Hs. Acuérdense también de la regla de los 10. Es 10% extrapiramidal. Son 10% malignos, mayor en los casos familiares. El 10% se da en niños y el 10% es bilateral o múltiple en el lado derecho. Miren, acá tenemos el tumor. Miren, acá lo podemos observar, lo han puesto como en una imagen. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es 100% quirúrgico, no hay mucho que hablar ahí. Fentolamina intravenosa también en emergencias hipertensivas agudas. Tenemos que bloquear los receptores de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces se utiliza la fentolamina intravenosa para emergencias hipertensivas agudas, ¿ya? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Cuantificación de metanefrinas, ¿no? Catecolaminas, ácido vanilimatélico en orina en 24 horas. Entonces, con eso se hace el diagnóstico. Pero es así de fácil pensar en feocromocitoma, no. Entonces, ¿cuándo piensas en feocromocitoma? Cuando un paciente se está tratando por hipertensión y la hipertensión no le pasa con nada. O sea, tú tratas de hacerle la triple terapia, le haces la triple dosis máxima, que es el esquema de tratamiento de hipertensión. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de hipertensión? Son YECAS o ARA2 o ARA2. No se pueden dar los dos a la vez, ¿ya? ¿Qué más utilizas para el tratamiento de hipertensión? La triple dosis. Beta bloqueante, perdón, canales bloqueadores de calcio y utilizas tu diurético. Eso se conoce como el triple esquema para tratar hipertensión arterial. Entonces, si tú a este esquema triple le das la dosis máxima, le agregas más fármacos y no cede la hipertensión, entonces quiere decir que hay un problema más allá. ¿Y cómo se le llama eso? Se le llama hipertensión secundaria. Hay una hipertensión primaria, ustedes graben solo para siempre, para sus casos clínicos. Hay una hipertensión primaria. Esta hipertensión primaria se da solamente por cosas que nosotros no podemos decir, ah, es esto. ¿Ya? Es una hipertensión primaria, también hipertensión esencial. No se conoce la causa, nunca se conoce la causa. En cambio, la hipertensión secundaria, como su propio nombre lo dice, es secundaria a una afectación y una de esas afectaciones es el feocromocitoma. Tiene que ser tu diagnóstico diferencial cuando se presente un paciente con hipertensión secundaria refractaria al tratamiento, o sea que no responde a fármacos. Entonces tenemos que pensar en otras causas que son, por ejemplo, el feocromocitoma. Bien, ahora hablando de la hiperplasia suprarrenal congénita, esta fisiopatología, ¿ya? A ver, un ratito, chicos. Ok. Eh, esta
Sí, sí, ahí, bueno, ya. Sí, sí, ahí, déjalo. Ya. Disculpen, chicos. Ya, entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita se va a dar por una alteración en una enzima. ¿Cuál enzima es? Me van a preguntar. Es la 21 hidroxilasa. Y yo les dije la clase pasada, apréndanse las enzimas en la síntesis de ¿de los qué? Les dije, de de las hormonas que se secreta en la glándula suprarrenal, que por lo general son hormonas lipídicas. Vamos a ir recordando, miren. Acá está, ¿no? Acá tenemos toda la síntesis hormonal que deriva del colesterol, ¿ya? El colesterol es el padre. Ya imagínense que el colesterol es de esas bacterias que no necesitan de nadie para dividirse, ¿no? Para reproducirse. Entonces tenemos a todo esto. ¿Dónde está la 21 hidroxilasa? Acá, ¿verdad? Es la que convierte la progesterona a 11-desoxicorticosterona, a corticosterona y aldosterona, ¿ya? Entonces, toda esta vía a partir de la pregnenolona está bloqueada, chicos. Está bloqueada, si se dan cuenta. Entonces, miren, acá hay una tablita que me encanta, porque miren, estos son los esteroides suprarrenales y estos son los esteroides de síntesis, o sea, los fármacos. En fármacos tenemos a la cortisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la dexametasona, bien famosa la dexametasona, ¿no? Que siempre a veces a los pacientes les dan dexametasona así por darles, no se da así nomás, chicos, ¿ya? Dexametasona que sirve mayormente para las intoxicaciones, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en COVID también daban dexametasona, porque vamos a ver que el cortisol actúa a nivel inmunológico. Entonces, la dexametasona lo que hace es, ¿qué es lo que hace? Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Justamente vamos a tocar ese tema. Entonces, los suprarrenales son el cortisol, la corticosterona, la aldosterona, la desoxicorticosterona, la dehidroepialdosterona. Entonces, cada uno tiene actividad diferente, ¿no? Actividad mineralocorticoide, por ejemplo, la aldosterona es la que tiene más actividad mineralocorticoide. Glucorticoide casi nada. ¿Ya? En cambio, a diferencia del cortisol, el cortisol tiene tanto actividad glucorticoide como mineralocorticoide. Miren, ve. La corticosterona tiene más actividad mineralocorticoide. La aldosterona ya la vimos. La desoxicorticosterona tiene, miren, 3000 veces la actividad mineralocorticoide. Y la de deshidroepiandrosterona tiene más actividad, eh, no tiene actividad conocida, ¿ya? Y la desoxicorticosterona tiene más actividad mineralocorticoide. Entonces ahí vamos evaluando, ¿no? Pero miren los fármacos. Miren los fármacos. Los fármacos, por ejemplo, la dexametasona es 30 veces más potente. Es 30 veces más potente de actividad glucorticoide que el cortisol incluso. Miren, el cortisol es el mayor, el que tiene más actividad glucorticoide. Y miren la dexametasona, que es 30 veces más potente que el cortisol. Por eso es un fármaco muy potente. Es un fármaco que hace la diferencia porque tiene actividad 30 veces mayor que la basal, o sea, que el cortisol. O sea, imita la actividad del cortisol, pero 30 veces más. O sea, wow, es demasiado. Es demasiado. Y si ustedes ven los números, se supera, se supera. ¿Cuál es la más leve? La cortisona, ¿no? La prednisolona está en 4, ¿no? La metilprednisolona está en 5, ¿no? 5 veces más, 4 veces más. El 9 alfa fluorocortisol, que casi no se usa, 10. Pero la dexametasona, miren cuánto. Y miren, como actividad mineralocorticoide, es el más alto. 125 veces más que el cortisol en actividad mineralocorticoide. Pero si lo comparamos con la aldosterona sigue siendo la más
efectiva como actividad mineralocorticoide y la tenemos en el cuerpo, ¿ok? Y la tenemos en el... Muy bien. Entonces, bueno, a lo que íbamos, ¿no? Acá la B21 beta hidroxilasa se bloquea. Entonces, ya no hay esto, ya no hay esto y ya no hay aldosterona. Ya, para que más o menos nos vayamos ubicando. Ay, que se me pasó todo. En tiempo, espacio y persona, ¿ya? Siempre digo eso. Ubicación, ubicación en tiempo, espacio y persona. Bien, entonces hay una disminución de la 21 hidroxilasa. Entonces, esta enzima es esencial para convertir, ya saben, ¿no?, la progesterona en desoxicorticosterona, que es una vía mineralocorticoide para formar la aldosterona, pues chicos. Entonces, esta es una vía para formar aldosterona. Entonces, si está suprimida, no va a haber aldosterona. Y si no hay aldosterona, hay pérdida de sal, porque ustedes recordarán que la aldosterona trabajaba así, ¿no? Así, trabajaba de esta manera. Esperen, acá lo tengo mejor, creo. Sí, efectos renales. ¿Qué hacía la aldosterona? Aumentaba la reabsorción de sodio, ¿verdad? Por los canales ENaC, estos canales ENaC, ¿no? La luz tubular y el intersticio, o sea, regresarlo al cuerpo otra vez. Entonces, la luz tubular es la orina. De la orina, ¿qué es lo que hacía la aldosterona? En la célula abría los canales ENaC y abría los ROM potasio, los canales de ROM potasio, y entraba el sodio y salía el potasio. Entonces, el sodio, ¿cómo sale el sodio? El sodio sale por la bomba sodio-potasio TPasa y se queda y se crea un gradiente constante de entrada y de salida. Entrada, salida. Y acá ustedes saben que la bomba funciona intercambiando potasio, entonces que el potasio es el que ingresa a la célula, de la célula sale por los canales de ROM potasio y se excreta potasio por la orina. Y a su vez, ¿no? Si estamos reabsorbiendo sodio, también reabsorbemos agua porque se crea un gradiente para también absorber ozono. Ustedes saben que el sodio y el agua son mejores amigos, siempre van juntos. Y el cloro se reabsorbe también. Entonces, todo esto es lo que hace la aldosterona. Entonces, si hay un déficit, como les decía en la primera clase, hay hiponatremia, hay hiperpotasemia y hay toxicidad cardíaca, ¿ya? Eso es lo que pasa si hay un déficit de la aldosterona. ¿Dónde está el receptor de aldosterona? En el citoplasma, no se olviden, ¿ya? Bien, entonces, si no hay aldosterona, hay pérdida de mineralocorticoides, que hay pérdida salina, o sea, pérdida de sal. O sea, hay natriuria, ¿no? Hay natriuria, hay expulsión masiva de sodio. ¿Ya? Bien. Entonces, también se ve afectada la vía glucorticoide, porque no se convierte la 11-dihidroprogesterona en 11-desoxicortisol, como lo vimos en la imagen. Entonces, hay disminución del cortisol. Entonces, al haber el déficit enzimático, disminuye la síntesis del cortisol y el eje hipotalámico hipófisis suprarrenal va a detectar estas pérdidas. O sea, va a detectar que hay de poco cortisol, va a detectar que hay poco mineralocorticoide y ustedes recuerdan las retroalimentaciones. Mientras menos hormonas haya, más se va a activar el eje. Entonces, ustedes recuerdan que la hipófisis, ¿qué producía? La ACTH, que era la adenocorticótropo. Entonces, esta me va a ir a la glándula suprarrenal y la va a estimular. ¿Para qué? Para que aumentes la síntesis de más más derivados del cortisol. Entonces, me va a activar esta síntesis de acá que hemos estado estudiando. Me va a activar esta síntesis, ¿ok? Me va a activar esta síntesis para sintetizar muchísimo más 17-hidroxipregnenolona y activar toda esta vía. Pero esta vía no se va a terminar de completar. ¿Por qué? Porque hay un déficit en esta enzima. O sea, acá se va a quedar nomás. Acá se va a quedar nomás. Recuerden que esta 11-beta hidroxilasa la han puesto aquí porque aplica para los dos, ¿ah? Para esta y para esta.
estas dos vías, que son la mineralocorticoide porque me secreta la aldosterona y esta es la vía del cortisol. ¿Cuál es la única vía que sí está permeable? Esta vía de acá, esta sí está cañón, porque no hay bloqueos en sus enzimas, si se dan cuenta. Hay bloqueo abajo, en la 11-beta hidroxilasa, que me va a hacer la 11-desoxicorticosterona, convertir a corticosterona, y el 11-desoxicortisol, convertirlo a cortisol. Entonces acá es la afectación. ¿Se dan cuenta? La afectación es abajo, no es arriba. ¿Ok? Muy bien, eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Entonces, la hipófisis detecta un déficit de estas enzimas. Entonces, lo que hace es ir a la glándula suprarrenal y estimularla con ATH, con ACTH. Y ustedes saben que el estímulo excesivo produce hipertrofia, hiperplasia. Entonces, en este caso va a haber una hiperplasia suprarrenal congénita, porque la hipófisis interpreta como que ella no está funcionando, le manda más hormona, y como está enviando constantemente más hormonas, la glándula interpreta que está ineficiente. Entonces empieza a aumentar el tamaño de células para reponer. Y como hay más andrógenos, porque esta vía no está perjudicada, va a haber virilización. En las mujercitas, por ejemplo, en las mujercitas vamos a ver cambios androgénicos. Vamos a ver virilización de genitales externos en mujeres. ¿Cómo podemos ver eso? Clitoromegalia. La clitoromegalia. El clítoris de la mujer va a parecer un miembro masculino, va a parecer el pene del hombre, porque va a estar demasiado grande. Fusión de labios mayores, por ejemplo, puede haber, porque ustedes saben que los hombres no tienen vagina, ¿ok? En varones puede pasar lo contrario, más bien en varones puede haber pubertad precoz, puede iniciarse el crecimiento acelerado del cierre epificiario prematuro. Entonces puede haber todo eso, ¿no? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si esto continúa y continúa y continúa? ¿Qué puede pasar? Si continúa sin cortisol, si continuamos sin mineralocorticoides, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya hiponatremia. Ustedes saben, ya han estudiado hiponatremia. Hiponatremia conduce a muerte, a coma. Eso pasa. Si hay hiponatremia, el paciente fallece, sobre todo si no sabemos la causa de la hiponatremia. ¿Ya? Entonces puede haber hiponatremia, puede haber incluso hipercalemia, porque recuerden que, ¿por qué puede haber hipercalemia y por qué puede haber hiponatremia? Tienen que ir a sus básicas, tienen que ir a su gráfico, porque ustedes saben que cuando hay aldosterona, ingresa el sodio y sale el potasio. Pero cuando no hay aldosterona, pasa lo contrario. Pasa que se queda el sodio acá, no se reabsorbe y el potasio se queda dentro de la célula. Entonces va a haber un exceso de potasio y una pérdida de sodio. Entonces ahí se produce la hipercalemia y se produce la hiponatremia, que puede ser mortal en la mayoría de pacientes. Entonces, en neonatos puede haber una crisis suprarrenal si no se detecta precozmente la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Cómo se diagnostica al ver al paciente, ¿no? Al bebé, al bebé, en las mujercitas en ese caso, haber virilización temprana y en los varones ver que también hay virilización exagerada, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál puede ser el tratamiento aquí? Administración de glucorticoides, ¿verdad? Para suprimir esta producción excesiva de ACTH y también de andrógenos, porque si nosotros corregimos esta parte de acá, estamos corrigiendo esta parte de acá, porque esto se estimula, se estimula, se estimula, y mientras más estimulas esto, más andrógenos se van a crear, porque recuerden que es una vía común. Si se estimula uno, se estimulan todos, ¿ya? Entonces van a haber más andrógenos. Si corregimos esto y el eje ya en vez de positivo se vuelve negativo porque ya hay hormona, entonces la hipófisis listo, deja de chambear
ya no manda la ACTH y ya no se producen andrógenos excesivos. Entonces no hay necesidad de tratamiento farmacológico para los andrógenos, pero para el cortisol y para los mineralocorticoides, sí, ¿ya? Para ellos, sí. Muy bien. Entonces, hablando del eje hipotalámico hipoficiario, ya él más o menos les dio un alcance. Entonces, este eje funciona de esta manera. En los glucorticoides, lo que va a pasar es que, por ejemplo, el estrés, el ritmo circadiano, el cortisol bajo, toda esta situación va a generar que la corticoliberina o la CRH que viene del hipotálamo me estimule la hipófisis anterior para que ésta me libere la corticotropina, ¿ya? La corticotropina. Bien. Y además de la corticotropina se liberan estas hormonas también, que es la MSH, la beta LPH, la beta endorfina, ¿ya? Entonces, todo esto va a ser una retroalimentación negativa, esta me va a excitar la glándula suprarrenal y se van a producir cortisol y andrógenos. Este cortisol y estos andrógenos van a regularme de manera negativa el eje, o sea, ya se producieron hormonas, listo, ya no produzcas más ACTH y ya no produzcas más corticoliberina porque ya hay, ¿no? Entonces, esa es la retroalimentación negativa, mientras que esta es la retroalimentación positiva. Muy bien, entonces estímulo de liberación de corticoliberina, por ejemplo, el ritmo circadiano, como les digo. El ritmo circadiano es que en la mañana nosotros nos comportamos de cierta manera y en la tarde nos comportamos de cierta manera. Entonces, nuestro cuerpo se adecua en la mañana y en las tardes. Entonces, ¿cuándo se libera más o menos la mayor cantidad o el pico máximo de corticoliberina? Más o menos a las 8 de la mañana, ¿ok? A las 8 de la mañana, cuando recién nos estamos levantando, aumenta el cortisol, ¿ya? Aumenta el cortisol. En el estrés, ustedes ya saben, ¿no? Exceso de cortisol, exceso de estrés, tanto estrés físico como mental. Por ejemplo, el estrés mental, como la ira, la frustración, la ansiedad, el pánico, el miedo, activa la vía adrenérgica. Y saben que la vía adrenérgica está ligada con esto. Pero además esto, el estrés, tanto físico como mental, estimula al hipotálamo. El hipotálamo detecta los niveles de estrés, ¿ya? Entonces, que esto hace que se libere más cortisol. Ahora, el cortisol bajo, o sea, cuando hay poco cortisol, la retroalimentación negativa está disminuida. Entonces, cuando esto no se produce, como en el anterior ejemplo que les dije, va a haber una retroalimentación más bien positiva para que esto se siga produciendo y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, para entender endocrinología tenemos que entender ejes. Ese es el truco, entender ejes y listo. Vaso sanguíneo. Tenemos al cortisol. ¿Cómo se transporta? Por la transcortina en un 70%, 75%, en un 15% por la albúmina y el 10% circula libre. Eso ya lo habíamos hablado, creo. Muy bien, esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Y acá tenemos pues una vía más simple, ¿no? Más sintetizada. Bien, ahora con respecto a las funciones